Para entender la esencia de la solución divina a los hombres, debemos entender la naturaleza del problema. A menudo hablamos del Evangelio como una oferta de perdón de pecados, pero apenas entendemos cuál es la esencia del problema y por eso se oscurece la comprensión de la solución. Quiero comunicarte que todo se relaciona con el asunto de la obediencia. Se comienza con la desobediencia y se corrige con la obediencia. En los próximos minutos quiero demostrar esto a ti a través de las Sagradas Escrituras. Quédate aquí y estoy seguro de que esto te dará una mejor comprensión para responder al Evangelio de Jesús. Estoy en Ipatinga, una ciudad minera del Valle del Acero, trayendo una palabra más para tu corazón. Y quiero iniciar llamando tu atención hacia lo que considero el problema fundamental de la humanidad, la caída. Romanos 5:12 dice que así como por un solo hombre, refiriéndose claramente a Adán, así también por un solo hombre, el pecado entró al mundo y por él llegó la muerte. Así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. En teología nos referimos al pecado de Adán como el pecado original. Esto crea un problema no solo para el primer hombre, sino porque él era una matriz reproductora. El problema del primero se convirtió en el problema de todos. Dios lo creó para que fuera un prototipo que reprodujera según la imagen de Dios con la que fue creado. Cuando Adán pecó, deformó el molde y esto genera un problema serio, que también podemos llamar un problema de producción en serie. A partir del primero, toda la humanidad se perdió. Y sabemos que esta es la razón por la cual Dios viene a intervenir. Pero, ¿qué es el pecado? La Biblia dice que el pecado y la muerte llegaron por el primero y se pasaron a todos. Pero, ¿qué es el pecado según la Biblia? En 1 Juan 3:4, la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Quiero leer la misma afirmación en una versión más sencilla. Juan 3:4 dice: todo el que peca también desobedece la ley de Dios, ya que pecar es desobedecer la ley. Definición de transgredir: desobedecer. ¿Cuál fue el problema original? La desobediencia. Y si no entendemos que el problema inicial es la desobediencia, tampoco entenderemos cuál es la solución que Dios está ofreciendo. Alguien afirma con gran certeza que el primer pecado no fue la desobediencia, sino la falta de fe en lo que Dios había revelado al ser humano, que lo llevó a la desobediencia, de cualquier manera, en términos de acción práctica. La incredulidad puede haber sido el primer error interno, pero el primer desbordamiento, la manifestación de una acción incorrecta, es exactamente la desobediencia. Por otro lado, al ver la solución, Pablo dice en Romanos 1:5 al inicio de su carta y también en Romanos 16:26 al final sobre la obediencia de la fe. Si todo empieza con desobediencia por incredulidad, toda reparación se realiza a través de la fe y se enfoca en la obediencia. A menudo necesitamos observar lo que llamamos la visión general, la misma Biblia que toma un tema y lo explica en detalle para que entendamos mejor cada parte del todo. Frecuentemente se enfatiza en declaraciones breves que nos ayudan a ver el conjunto. Es fundamental que tengamos tanto el detalle del micro, pero para comprender mejor el micro, primero debemos entender el macro. El problema inicial es exactamente la desobediencia. Estamos en una serie de 3 mensajes sobre el señorío de Cristo. En el primero hablamos de señorío y su relación con la obediencia. Pero para entender que Jesús vino a ser Señor y tener personas que lo obedecen, necesitamos comprender lo que Dios esperaba del hombre desde el principio, lo que hizo mal para así entender la esencia de la solución. En el próximo episodio me enfocaré más en la naturaleza de la solución, que a su vez se dedicará exactamente a este tema, una comprensión práctica de cómo vivir la obediencia y cómo Cristo nos la ofreció. Pero para que podamos construir la visión completa, ahora vamos a profundizar en la cuestión del pecado. ¿Por qué la muerte está asociada al pecado? La muerte en la Biblia no es el fin de la existencia, siempre implica separación. Pablo dice que quiere partir y estar con Cristo, que es mejor. Cuando menciona partir nos enseña que la muerte no es el fin de la existencia. El espíritu se aleja del cuerpo, pierde su poder de influir en otros en la tierra. La separación está presente, no así el fin de la existencia, porque el cuerpo, que será sepultado, se corromperá, se descompondrá y algún día volverá a la vida.
Así que ni en lo que respecta al cuerpo podemos definir un final de existencia. Ahora, en Isaías 59, verso 2, la Biblia dice que las iniquidades de ustedes hacen separación entre ustedes y su Dios. Si la muerte es separación, la esencia de esta separación se origina en el pecado que se define como desobediencia. No debemos considerar el tema de la obediencia y desobediencia como algo secundario o periférico en la doctrina cristiana, porque está relacionado con todo lo que es esencial. Hace un tiempo, alguien me preguntó por qué hablo tanto de santidad. Mi respuesta fue esa. Dije que no es un tema secundario, no es un opcional en la vida cristiana, como cuando compras un coche y dices que puede venir con extras o no. En Efesios 1:4 la Biblia dice que Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la expectativa y el plan de Dios? Porque aunque el hombre haya caído, el plan original no ha cambiado. Iniciar un proceso de redención para la humanidad significa que Dios dice: lucharé por el plan hasta que se cumpla completamente, de forma total. Así que debemos entender que Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Dios es santo y no tiene pecado. Creó al hombre a su imagen. ¿Con qué fin? Había una ley en la creación. Dios lo menciona al hablar de plantas y animales, y no es distinto en el caso del hombre. Cada uno debe reproducirse según su especie. Así que entendemos que Adán, como los primeros animales, era un prototipo, una matriz de reproducción, y fue creado a imagen de Dios para reproducir de acuerdo a esa naturaleza. El problema del pecado es que no solo causa separación de Dios en el sentido de la comunión, provocó separación de Dios en la naturaleza similar. El pecado trae muerte. El pecado causa deformación y distorsión. El primer prototipo sufrió deformaciones, lo que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de nacer como ser humano. Pues al nacer del primer prototipo, también somos portadores de una naturaleza pecaminosa que nos afecta desde el inicio de nuestras vidas. Salmo 51:5 señala que todos nacemos en pecado, mientras que Salmo 58:3 indica que los impíos mienten desde el momento en que vienen al mundo. La verdad es que todos nosotros nacimos con defectos, como si tuviéramos un defecto de fábrica, un problema de producción en serie. Cuando Cristo llega, no solo viene a perdonar los pecados del primer Adán, la Biblia lo llama el último Adán. ¿Por qué se hace esta comparación? No se trata de acciones, ya que el primero falló, sino de propósito. Jesús vino a cumplir lo que el primer Adán no logró. Él entra en este mundo como el primero entró, santo y sin pecado, reproduciendo la imagen de Dios, y vino a producir seres semejantes a Él. Por eso, al leer el Nuevo Testamento, vemos que uno de los temas principales es que seamos como Jesús, quien vino a crear seres semejantes a Él. Esta es la afirmación del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15. Inspirado por el Espíritu de Dios, Él hará la siguiente declaración en los versos 48 y 49. Como fue el hombre terrenal, así son los demás. Y como es el hombre celestial, así son los celestiales. Así como llevamos la imagen del hombre terrenal, Adán, también llevaremos la imagen del hombre celestial. Por eso el Evangelio no se ve solo como la solución donde Dios ofrece perdón. Dios vino a resolver el problema. Dios vino a dar al hombre la posibilidad de vivir en obediencia. Este tema lo veremos mejor en el próximo episodio. Pero para entender la solución, hay que definir cuál es la naturaleza del problema, y esta está relacionada con la obediencia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en Efesios 2, del 1 al 3, dice que éramos hijos de la desobediencia, y dice que éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás. La desobediencia está relacionada con un problema de naturaleza, y hay una alegoría notable en la Escritura, en Jeremías 13:23, cuando Dios, a través del profeta, pregunta: ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Dios dice que si fuera posible, ustedes también podrían hacer el bien, ya que están acostumbrados a hacer el mal. Dios dice que el etíope no cambia su piel y el leopardo no cambia sus manchas porque es un problema natural. Dios dice que la razón por la que no pueden dejar de hacer el mal para hacer el bien es que se trata de un problema de naturaleza. Entonces,
Solo entenderán la solución que Jesús presenta como nuevo nacimiento si comprenden que el problema inicial está relacionado con el nacimiento según la carne. Por eso, ahora necesitamos nacer de una nueva matriz reproductora, recibir un nuevo código genético y una nueva naturaleza. No hay evangelio sin la comprensión de estas cosas. No existe un evangelio que ignore el núcleo del problema. Necesitamos entender el núcleo del problema para poder comprender también su solución. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que la solución nos saca de la etiqueta de hijos de desobediencia. Para darnos otra etiqueta, otro adjetivo, el apóstol Pedro nos llama hijos de obediencia. Lo que se espera ahora de los discípulos de Jesús es que el problema de la desobediencia se resuelva y se corrija definitivamente. Y la obediencia a Cristo, que es Señor, que es Kyrios, amo, dueño, poseedor, gobernante, dominador de nuestras vidas, que la obediencia esté presente, debe existir. Si no empezamos a entender dónde está la obediencia, el lugar de importancia que tiene, tal vez este asunto seguirá siendo relativizado, incluso con textos citados fuera de contexto, como si eso no fuera posible. Que el Señor nos ayude a entender claramente de cuál fue el problema inicial para que entendamos la solución. Si el problema está vinculado a la rebeldía humana que se ha reproducido en toda la humanidad, Dios no solo necesita perdonarnos de la culpa y condenación por nuestra rebeldía, Él necesita ofrecer una solución que cambie la naturaleza y nos empodere para practicar la obediencia. Este será el tema de nuestro próximo episodio. Cada uno tiene su inicio, desarrollo y final, y verlos en orden hará la diferencia. Si no has visto el episodio anterior, te dejo el enlace en la descripción y te invito a que entiendas esta visión sobre el señorío de Jesús y la obediencia en la vida cristiana. Dios te bendiga. Que el Señor te otorgue la gracia para entender y responder a su palabra en el nombre de Jesús.